Bien, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de estar en este lugar. Yo creo que a nombre de todos hablo, me siento bendecido de estar en este lugar, porque tenemos un contacto con un lugar tan hermoso, con la naturaleza y el aire puro, pero por sobre todo que estamos con nuestros hermanos. Amén. Nuestros hermanos que ellos, yo con fe le digo mis hermanos, porque ellos han recibido, ¿cierto?, la palabra, y han recibido y nos han recibido en su hogar con alegría, con gozo, ¿cierto? Amén. Ellos están contentos, están con gozo porque han visto la gloria de Dios, han visto la gloria de Dios, han visto que Dios ha escuchado sus oraciones. Amén. Amén. Y a todos nos gusta ver la gloria de Dios, ¿cierto? Amén. ¿A quién no le gusta ver la gloria de Dios? A No, todos. a todos. Entonces, le quiero pedir al hermano Luis que nos guíe en una oración para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Amén. Gracias porque estamos nuevamente reunidos buscando de ti con un corazón lleno, con sediento de tu presencia. Amén. Y que sea esta mañana, Señor, guiándonos en todo lo que hemos de escuchar el día de hoy. Amén. En nuestros corazones, mi Dios, y que no sea solamente esa semilla que se siembra, Señor. Amén, Da sí, fruto, Señor. y que más adelante, Señor, vamos a ver muchos frutos de esta semilla que se siembra. Amén, Gracias, sí, Señor, te Señor. damos por esta familia que nos bendice, que nos abre sus puertas. Gracias a tu iglesia, Señor, y bendice al hermano Eduardo con la palabra que va a traer el día de hoy. Amén. Gracias, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Amén. Me gozaba, hermano, viendo al hermano Gustavo cómo tomó fuerza, ¿cierto? El Señor, como decía la hermanita, en el auto estaba delicado de salud, se sentía abatido, ¿cierto? Sí. Pero aquí casi rompe la guitarra, por mi hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Señor dice su palabra que nos da nuevas fuerzas. Así es. Nos da nuevas fuerzas. Entonces, como el cántico decía, te alabaré y me gozaré en todo tiempo, pero a veces eso no es una realidad, ¿cierto? Sí. ¿Para qué andamos con cosas? A veces nos desanimamos, hermanos. A veces se nos van los ánimos. Cuando pasamos por una dificultad, por una prueba, el ánimo decae. Porque no vamos a ser mentirosos. O sea, nos desanimamos y eso es normal. Es normal que nos suceda. Y quería llevarle a la palabra del Señor que está en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Dice la palabra así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. ¿Se fija? Desde los inicios ya venía el desánimo. Amén. Se desanimó, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, ¿cierto? En el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Mire qué grave. Y habló el pueblo contra Dios y contra su siervo Moisés. Mire las consecuencias del desánimo, hermano. Cuando nos viene el desánimo, viene un decaimiento, bajan nuestras defensas, ¿cierto? Pero no por eso nosotros vamos a empezar a hablar en contra de nuestro Creador, ni en contra de, en este caso, el líder que llevaba a su pueblo, Amén. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? La pregunta que ellos se hacían. Pues no hay pan ni agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿cierto? Se referían al maná que el Señor había hecho descender. ¿Ah? Ellos estaban fastidiados, dice la palabra, de comer ese pan. Entonces hubo desánimo y hubo un reclamo prácticamente del pueblo hacia Dios. Y dice la palabra que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, como dice mi hermano Luis, caramba, hay que tener cuidado con lo que profesa nuestra boca, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y resulta que mandó eso por el pueblo, por estar hablando en contra de Moisés primeramente, o sea, en contra de él primeramente, en contra de Dios y en contra de su siervo Moisés. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo vino a Moisés. ¿Se da cuenta? Cuando las cosas están difíciles, de veras que está Moisés. Pero antes, no, si Moisés también estaba en la palestra, digamos, de los ataques, de las acusaciones, juntamente con Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y eso estuvo bien, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos un error, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo, humillarnos a la presencia de Dios y decir: Señor, hemos pecado. Y es ahí que esa es la herramienta del cristiano, la humillación. Lo que hablamos cuando fuimos al lugar de donde está el hermano Luis, Padre Hurtado: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos. Amén. Esa es la llave, hermano. Esa es la llave. Reconocer nuestros errores, reconocer que hemos pecado, reconocer que a veces se nos ha escapado la lengua, por así decirlo. Hemos hablado de más. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová. Fíjese bien. Ahora están escudándose con Moisés, ¿cierto? Le piden: ruega a Jehová. Tú eres el intercesor. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por su pueblo. Se fija que todo nos deja una enseñanza. El pastor es como el Moisés de estos tiempos. Él ora por su pueblo, por sus ovejas. Porque fíjese que la palabra dice: si se humillare mi pueblo. ¿Qué se refiere a eso? Si se humillare el pueblo que él eligió. Y en este caso nosotros pasamos a ser su pueblo. Así es, amén. Entonces Él está interesado en la humillación de su pueblo. O sea, de nosotros. No está interesado en que se humille el presidente o el rey de Inglaterra o el ministro de algún lugar, que cuando quieren conseguir los votos, ¿cierto? Se van y como que... Para la foto, ¿cierto? Pero ellos no están humillados de corazón. Ellos lo están haciendo para captar nuevos adherentes. Pero eso a Dios no le interesa ver eso. A Dios le interesa su pueblo. Amén. ¿Y qué dice? Si se humillare mi pueblo. Entonces dice la palabra que
le pidió Moisés y oró por su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Un asta, ¿cierto? Un palito así, un palo, Pilar. un pilar que esté la serpiente en altura, ¿cierto? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjense bien. Cualquiera que, porque aparte de ser dolorosa la mordida de la serpiente, la gente moría. La gente moría por esa mordida. Entonces dice que si miraba a la figura de la serpiente, iba a vivir, no iba a morir. Entonces, cuando y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como le dijo el Señor, ¿cierto? Obediente. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, dice que algunos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces, en estos tiempos, cuando nos trasladamos a los tiempos de Jesús, ¿cierto? Dice que Jesús estaba con Nicodemo. Estaba con Nicodemo conversando porque Nicodemo quería aprender porque realmente él vio los milagros que Jesús hacía. Y él supo que Dios estaba con él. Se dio cuenta, lo percibió. Entonces, y lo vio con sus propios ojos. Entonces, dice que Nicodemo llegó a Jesús en la noche, ¿cierto? Y entonces Nicodemo le dijo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal, sacerdote. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ahí Nicodemo, que era un hombre que razonaba, ¿cierto? Trataba de abrir su mente ante este nuevo hombre que había salido a predicar a la gente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo, pensando, tratando de abrir su mente, dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces ellos enseñaban, ¿cierto?, según lo que sus ancestros le habían entregado.
Pero todo esto era nuevo para él, porque esta era la palabra viva, la palabra hecha carne. Amén. Y eso es lo que no podía comprender. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire cómo lo enfrenta Jesús a este maestro de la ley. Entonces, como Jesús se daba cuenta que Nicodemo quería de alguna forma captar la idea, de alguna forma él quería juntar las dos cosas que estaban llegando a su vida, lo que era primeramente todo lo que había recibido por tradición, por enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Las leyes y todo eso, y quería enfocarlo con esto nuevo que era para él, y Jesús se lo estaba entregando. Entonces le dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, aquí Jesús se pone como en lugares diferentes. Si usted se pone a pensar, de cierto os digo, me cambió la estrofa, aquí está. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, para Nicodemo era una tortura, era una tortura. No estaba entendiendo nada. No estaba entendiendo nada. Y Jesús, para graficarle mejor, se toma de lo que leímos al principio. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Aleluya. Jesús ya sabía su final. Por eso habla esa escritura. Si recordamos, en lo que leímos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que muchos en ese momento, en ese tiempo, pues, podrían haber criticado la forma de cómo Dios trajo la sanidad. Porque Dios mismo decía que no nos hicieran imágenes y las adoraran, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en lo alto. Pero eso era para ese tiempo, para que se dieran cuenta que como esa serpiente era necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, fuese levantado. Amén. Fuese levantado. Era necesario que este Señor Jesucristo, que vino a rescatar a su pueblo, ¿verdad? Porque su pueblo había entrado, como se dice en buen chileno, en una onda religiosa. Y dice que Dios no está de acuerdo con los religiosos, está de acuerdo con los verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Amén. Así que Dios se tomó de esa escritura antigua, lo voy a repetir para que la hermanita que había entrado al baño. Dice que era necesario que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que fuese levantado el Hijo del Hombre, Amén. Jesucristo. Amén. Era necesario que también fuera puesto en un madero
y nosotros pudiéramos mirarlo, los que estábamos mordidos, enfermos, ¿cierto? Por el pecado. Amén. Porque las serpientes tipifican el pecado del pueblo. Porque todos aquellos que murmuraron y todos aquellos que estaban en contra de Moisés y contra de Dios fueron mordidos por la serpiente. Pero para sanarse, ¿qué tuvieron que hacer? Mirar al que estaba Solo mirar. en el madero. Y no adorar. Y no adorar La a la serpiente, obviamente. Gracias, pastor. Sí. Eso hay que dejarlo bien claro, porque muchos que después todavía tenían la serpiente ahí Adoraba. poniéndole velitas. No, pues. Solo era un ejemplo. Mira al Señor, tu Dios, el Señor, tu Dios, uno es. Y no hay nadie más que salve. Amén. No hay nadie más que salve. Entonces yo no puedo adorar a ninguna otra cosa que sea a nuestro Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. O si no es a través mío. Así es. Entonces, cuando Dios le explica esto a Nicodemo con la misma palabra, yo creo que en Nicodemo terminó de haber una explosión, ¿cierto? De que el Señor le recordara ese texto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Amén. para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda. No se pierda. Andábamos todos perdidos, hermano. Andábamos todos perdidos. Luchando, haciendo la del llanero solitario. Yo tengo que hacer lo mío por mi familia, tengo que lucharla, tengo que... Yo. Y el Señor le dijo, no eres tú, soy yo. Amén. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Más qué cosa? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna, hermanos. Jesús sabía que tenía que sacrificarse por nosotros. Y si volvemos al libro de Isaías, al capítulo 52, dice, he aquí, perdón, dice, aquí la encontré. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Así es, amén. Y sufrió nuestros dolores. Amén, Señor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue, ¿sabe por qué? Por nuestras Rebelión. rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz Fue sobre él. fue sobre él, Amén. y por su llaga Fuimos curados. fuimos nosotros curados. Amén. Gracias, Dios. Todos nosotros, dice, nos descarriamos Sí, Señor. como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Amén. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, sí, Señor. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ir a un matadero, llegan a un corderito, el cordero va tranquilo, No dice nada. no dice nada, no, va humilde, manso, al sacrificio. Fue como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ese es el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Así como Moisés levantó la serpiente, ¿cierto? Para que el pueblo curara, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Amén, sí, Señor. Era necesario que el Señor Jesucristo tomara esa cruz tan pesada y fuera el sacrificio como un corderito, hermanos, Amén, sí, Señor. por amor de usted y de mí, Aleluya. por amor. Gracias, Señor. Él se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nunca nos cansemos de agradecer a Dios, porque tenemos que dimensionar ese sacrificio, hermanos. Como decía la canción, hermanito Gustavo, no me cansaré, ¿cierto? En todo tiempo. En todo tiempo, en todo tiempo. Amén. No solamente en el tiempo de angustia, por hermano. Amén. Porque en el tiempo de angustia, ay, Señor, ayúdame. No, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo Te exaltaré. te exaltaré, Amén. porque el Gracias. Señor es el Dios del tiempo. Amén. Amén. Gracias. En todo tiempo tenemos que alabar a Dios. Gloria a Dios. En todo tiempo tenemos que exaltarlo a Él. Amén. Nosotros somos simples ovejas de su prado que Amén. seguimos la voz del Maestro. Amén. Por eso estamos aquí en este lugar, Gracias, Señor. porque somos agradecidos. Amén. No queremos jamás decir, para eso me trajo a este lugar el Señor, para que siguiera sufriendo. No queremos ser así. No queremos hacer como fue el pueblo de Israel, Amén. sino que queremos tener un corazón agradecido, agradable a Dios Amén. y humillado, ¿cierto? Humillado. Como decía nuestro pastor, sabemos que nosotros no los vamos a poder agradar de otra forma, aunque vayamos a predicar a China, el amor de Él va a ser el mismo, hermano. Amén. El amor va a ser el mismo. Amén. La diferencia de nosotros es la gratitud. La Amén. diferencia cómo recibimos. Tenemos que ser agradecidos Amén. de su sacrificio. Gracias, Dios. Dice que en un momento Gracias. Jesús orando al Padre dijo, me la voy a leer, hermano, yo no. Me emociono. Amén. En un momento dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
cómo sería su sufrimiento. Que brotaban gotas de sangre en el momento de su oración. Y eso, como todo buen psicólogo lo sabe, es cuando está ya la depresión en un momento, Y el dolor. la tensión El dolor. El estrés. y el dolor y el estrés está en su momento culmine. Así es. Él estaba así, hermano. Él estaba así. Pero después dijo, Señor, pero no se haga Y bueno, mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos le adoran en esta hora? amén. Sí, Señor. ¿Cuántos se sienten agradecidos del Gracias, sacrificio de Señor. nuestro Dios? Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, Alabanza. Padre eterno, Gracias. por tu sacrificio, Señor. Bendito Dios, tus manos fueron destrozadas con esos clavos gigantes. Gracias, Jesús. Tus pies fueron traspasados. Tu costado, Señor. Gracias. Y tu Señor. corona de espinas, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias. Y las Señor. burlas y los escupitajos. Y las bofetadas Sí, Señor. que sufriste por nosotros. Gracias, Señor. Tenemos que Gracias, ser Jesús. agradecidos tuyos, Padre. Gracias, Señor. Agradecidos. Gracias. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tú hayas sido levantado para que nosotros pudiéramos ser salvos. A ti te damos la honra, el poder y la gloria Gracias, Señor. por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.